Amigas y amigas del mundo del fitness, ¿cómo están? Les habla el profesor Jorge Rodríguez, docente de Fitness and Health Institute, y el día de hoy me encantaría comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces te tentó la idea de emanciparte y liberarte, salir de aquellas empresas que históricamente te han contratado para vivir tu propio sueño, y es el de desarrollar tu propio centro de acondicionamiento físico? Empezando quizás con alguna idea no muy ambiciosa, como una reestructuración de alguna sala de tu casa, hasta ideas ya mucho más complejas como la asociación con otros colegas para poder desarrollar un concepto de estudio o, por qué no, también un concepto de club de mayor envergadura. Esta situación es natural y clásica a lo largo de toda nuestra carrera y tiene una pequeña connotación que me encantaría compartir con vos. En menos de 3 años, el 50% de los nuevos centros de acondicionamiento físico que abren sus puertas, habiendo hecho una enorme inversión de energía, de recursos y de mucha esperanza, terminan fundamentalmente claudicando, fracasando, teniendo que cerrar y endeudarse, no porque definitivamente el producto que ofrecen sea malo, sino porque adolecen de la otra parte en el negocio que tiene que ver con cuáles son las herramientas de gestión que debieron haber acompañado a esta enorme iniciativa y enorme, al mismo tiempo, apuesta de todo aquello que a nosotros nos motiva más, que es el acondicionamiento físico. Para eso, Fitness and Health Institute te invita a poder compartir al menos 7 puntos fundamentales que están asociados a cómo cometer menos errores y, en la mejor de las posibilidades, cómo desarrollar y salir adelante en el ámbito ya no tanto técnico, el cual no es poco importante, sino fundamentalmente en el ámbito de la gestión y del control de una gran cantidad de variables para que tu negocio finalmente concrete tu sueño, pero cumpla con un requisito fundamental, y es que sea rentable, que te permita vivir y que al mismo tiempo te genere nuevos ingresos para definir con ellos qué hacer. ¿De dónde partimos con relación a compartir esta serie de conocimientos que de pronto se alejan un poco de lo tradicional de Fitness and Health Institute y nos vamos ahora más hacia tu perfil de gestión? Primero, mi experiencia personal. Yo tengo cerca de 19 años trabajando dentro de la industria del acondicionamiento físico, ya este año cumplo 20, y a partir de ahí he podido desarrollarme desde un entrenador de planta, como seguramente lo fuiste o lo eres tú, hasta ocupar posiciones en empresas importantes, cadenas de clubes multiservicio premium, tanto en México como también recientemente en Costa Rica, lo cual me ha dado la enorme fortuna y posibilidad de ver el negocio desde varios frentes. El primero, como quien ejecuta los programas, como quien entrega esas experiencias directamente en mi posición de entrenador, y de ahí sucesivamente hasta una dirección comercial, que es la que actualmente ostento, donde la toma de decisiones es completamente diferente, pero el conocimiento heredado justamente es el que te permite tomar mejores decisiones y al mismo tiempo te obliga a seguirte formando en aspectos que ya no son tan técnicos como anatomía, fisiología, sino fundamentalmente elementos de gestión, elementos también de marketing, elementos comerciales, contabilidad y un sinfín de cosas que realmente uno no se sospechaba iba a terminar aprendiendo, pero son parte hoy fundamental para tener un buen basamiento y sobre eso entonces construir una suerte de negocio, llamémosle así, prolífero y fundamentalmente rentable. ¿De qué vamos a estar hablando o qué puntos en general, si es que no deseas tomar la certificación, que sería una pena, pero de qué puntos me gustaría compartir con vos en estos próximos minutos que son fundamentales? Empecemos en un orden cronológico, ¿no? Si nos tuviéramos que sentar vos y yo a planificar la apertura de un nuevo estudio, por ejemplo, ¿sobre qué elementos estaría bueno empezar? La mayoría cometemos el error de ya empezar con qué tipo de clases vamos a desarrollar, qué material tenemos que comprar, qué tipo de equipamientos debería de ser aquel que mejor nos acompañe en la propuesta, y ahí nos damos cuenta de que realmente en lugar de ver el bosque desde una perspectiva global, estamos nuevamente en nuestra camiseta de entrenador y no de gestor. Entonces, vamos a detenernos un segundo por acá. ¿Y por dónde empezamos? Vamos a empezar por lo básico. Así que en las primeras unidades empezamos hablando un poquito de qué es gestión y fundamentalmente qué son los centros de acondicionamiento físico. Cuando nosotros hablamos de gestión, tiene que ver con el arte, el grupo de conocimientos que nos permite a nosotros proyectar un plan estratégico comercial desde los comienzos hasta el final. Vamos a ver en la unidad 1 entonces que los conceptos de gestión
se asocian a los de planificación estratégica. Se asocian fundamentalmente a entender que lo que buscamos en esta nueva etapa profesional es apostar, invertir y generar recursos, es decir, ser un negocio que no solamente es romántico, que nos llena, que nos gusta, sino que al mismo tiempo es rentable. Para eso, en el módulo 1, vamos a empezar a hablar de diferentes escuelas con relación a la gestión y fundamentalmente una introducción de qué herramientas básicas deberían de considerarse a la hora de empezar a desarrollar un nuevo modelo de negocio, como por ejemplo, cuál va a ser el nicho del mercado al cual le vas a hablar. Es decir, a qué tipo de clientes te gustaría que tu producto, que es aquello que te emociona, estaría destinado. Y de pronto nos damos cuenta de que el lugar, el emplazamiento del local donde vos tenés más oportunidades de empezar o visualizás o tenés una muy buena oferta de renta o de pronto es tu propia casa, a veces es compatible y a veces no con relación al producto que querés manejar. Entonces, desde ahí ya comenzamos a entender que aquello que a nosotros nos apasiona no necesariamente a veces está emplazado, si es que ya definiste dónde vas a estar, en el lugar adecuado y que al revés, si tú tienes la oportunidad de ser como más versátil y decir, ok, esto es lo que a mí me gusta, pero definitivamente no creo que sea lo que a la mayoría en este lugar le gusta. ¿Por qué? Porque me ofrecieron un centro comercial, pero la zona geográfica tiene más características de otro tipo, hay gente que tiene otros gustos, otro tipo de particularidades. Debemos de empezar entonces desde ahí a entender, ¿es lo que quiero plantear o es una adaptación que tengo que hacer a un mercado producto de un lugar donde hoy se me está presentando como una buena oportunidad? Errores de este tipo nos llevan, por ejemplo, a emplazar centros de acondicionamiento físico, por ejemplo, relacionados con la alta intensidad, en lugares donde socioeconómicamente quizás no puedan pagar lo que estás pidiendo, como un estudio boutique, o donde el target de edad es como un adulto mayor, por lo tanto no se sienten involucrados ni con el tipo de marketing visual que generaste y menos con la propuesta. Entonces desde ahí ya tenemos un pequeño diferencia entre el audio y el video, no checan y ya empezamos con problemas desde los primeros meses. Es por eso que entender un concepto de gestión, entender qué significa planificación comercial estratégica y no solamente entenderlo, sino proveer algunos ejemplos, suelen ser esos highlights, esos titulares que hubiesen sido muy buenos en aquellos colaboradores o colegas que desafortunadamente apostaron mucho, pero cometieron algunos errores de gestión básicos. Ahora, supongamos que ya nos empapamos un poco de los conceptos de gestión, sabemos que no se trata de un impulso, se trata de múltiples reuniones donde tenemos que hacer análisis de mercado, donde se trata también de que muchas otras empresas ofrecen también, a veces a módicas cuotas, a veces un poco más difícil de lograrlo, ya la data específica con relación a en esta región qué tipo de gente se mueve, cuál es el nivel socioeconómico, el tránsito que tenés es de vivienda o es laboral, o estás en un punto intermedio donde no estás ni cerca de un habitacional, ni cerca de un trabajo. Por lo general, estos últimos centros de acondicionamiento físico tienen más problemas para poder lograr la cuota mínima que se llama punto de equilibrio para poder lograr justamente rentabilidad positiva. Estos elementos son justamente los que analizamos en el módulo 1, que como introducción nos sirve para estar alertas, pero luego a lo largo de los otros módulos vamos a ir como entrando mucho más en detalle. Otro elemento que está importante dentro de esta nueva aventura de ser el propio dueño, el propietario o un asociado dentro de un grupo al cual le toca la difícil tarea de proponer el know-how, es decir, el contenido, entendiendo que otros van a poner el billete o otros van a poner específicamente el lugar, es el análisis del mercado y el tipo de centro de acondicionamiento físico en el que me voy a meter. Recién decíamos, vamos a emplazar nuestro lugar en algún lado, si es que lo vas a hacer en características físicas. Esta certificación no es tanto para el mundo online, sino en el mundo análogo o el offline. Y una vez que tú definiste dónde es que vas a estar emplazado, hay algunos elementos que son como bien importantes. El primero, tips básicos. El lugar donde te están ofreciendo montar tu estudio de pilates, tu estudio de yoga, tu centro de acondicionamiento físico boutique o un lugar más grande. ¿Se encuentra a nivel de calle, donde todo transeúnte puede pasar y verte? ¿O se encuentra en el 15º piso de un muy bonito edificio, por cierto, pero sin políticas de utilización de marketing hacia el exterior,
donde solo te van a conocer aquellos que deambulan por el edificio o que tienen acceso a las redes sociales, que indudablemente van a tener que duplicar o triplicar los esfuerzos debido a que no tienes visibilidad de otra vía. Esos son algunos de los elementos nada más a la hora de tener en cuenta, de decir, no solo se trata de cuánto me están dejando el metro cuadrado de renta mensual, sino fundamentalmente cuál es mi exposición. Otro de los elementos o tips generales es hacia dónde te vas a dirigir. Hay en esencia 4 o 5 nichos de mercado diferentes. Hay gimnasios tradicionales, que son los que hoy tienen más riesgos en Latinoamérica y en el mundo, por el enorme embiste que están generando otro nicho de mercado que hablaremos más adelante llamado low cost. Y estos gimnasios tradicionales, como su nombre lo indica, es el clásico lugar de aproximadamente unos 750, 1000 metros cuadrados, tapizado de máquinas biomecánicas, peso libre por todos lados, escasamente con 1 o 2 salones de fitness grupal, quizás uno de ellos para spinning, en el mejor de los casos. Y estos elementos, si bien no es que estén a la baja, son elementos que están siendo muy sacudidos en el mercado, también se los considera un medium market, porque muchos de ellos tienen un precio que no es ni premium ni low cost, quedaron en la mitad, pero también ofrecen cosas que son genéricas y que no son especialistas en nada. Otro nicho que no es el gimnasio tradicional o el medium market, que repito, es de los que más está temeroso en este momento en Latinoamérica por el enorme movimiento casi de monopolización, diría yo, del low cost a través de una o dos empresas que controlan todo, es justamente el low cost high value. ¿Qué significa esto? Bajar los costos, el low cost, y llevar una membresía mensual en el orden de los 19 hasta los 29 dólares, no se trata de generar éxito a través de eso. Se trata de tener un conocimiento muy acabado de cuál es el volumen, por ejemplo, de clubes que una cadena de low cost tiene que tener para generar rentabilidad. Otro de los elementos es qué tipo de planilla, qué tipo de staff es el que tengo que tener, cuáles son mis costos fijos, qué tipo de renta fija mensual debo de pautar con el arrendatario como tope máximo para no salirme de mis puntos de equilibrio. Aquellas cadenas que en low cost llevan mucho más de 15 años ya trabajando en la industria, tienen ecuaciones y fórmulas extremadamente depuradas, por lo cual es muy difícil competir contra ellos, porque su curva de aprendizaje, que bien se la ganaron y bastante costosa por cierto, hoy les establece una ventaja competitiva difícil de igualar. Sin embargo, no te desaliento, porque todo empresario en algún momento empezó siendo un visionario y en algún momento tuvo que atravesar la barrera del miedo. Por lo tanto, vos podés ser uno de ellos. El tema es entender, si te venís hacia el low cost, cuánto es el cúmulo de conocimientos que tenés que dominar antes de proponer que tu propuesta de valor, valga la redundancia, sea un gimnasio muy bonito, con máquinas de última tecnología, con poco seguimiento en planta, muy automatizado, muy de inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo vas a requerir otras cosas, como por ejemplo una curva de crecimiento rápida para poder tener varios locales a nivel de la misma urbe o de la misma región geográfica en el país que te encuentres, y fundamentalmente una artillería de marketing brutal, porque el nivel de rotación que tienen estos centros es muy alto en comparación, por ejemplo, con centros premium, donde el rate, es decir, cuánto se paga al mes promedio, está significativamente unos 30, 40 o más dólares arriba del low cost high value. Otro de los elementos problemáticos del low cost es que muchas veces, si yo soy medium market, si yo estoy cobrando, por ejemplo, 60 dólares y empiezan a inundarme y asfixiarme low cost de entre 24 y 30 dólares, mi mejor tendencia, pero que es la peor de las resoluciones, es bajar mis costos también o bajar mi precio. Pero no me doy cuenta que bajando el precio sigo enfrentando algunos costos fijos para los cuales yo no estaba preparado. Conclusión, lo único que hice es comerme absolutamente toda la rentabilidad en el afán de ser competitivo por precio, y lo que no me doy dando cuenta es que justamente bajar no es el objetivo, es mantenerte firme donde estás y subir. Pero lo que tenés que subir no es el precio, es tu propuesta de valor y un decenal de estrategias que podés generar para que tus clientes realmente sientan tu centro de acondicionamiento físico un punto social y emocional de encuentro y no necesariamente una oferta que frente a precio obviamente tiene todas las de perder. Otro de los elementos es el clásico gimnasio premium, multiservicio, hablamos de lugares de más de 1800 metros cuadrados, podemos llegar inclusive a superficies de 4000, 4500 metros cuadrados dependiendo el lugar y la región de Latinoamérica o de España, inclusive en el que te encuentres. Y ahí tenemos una oferta hiper variada de servicios, desde entrenamiento en planta, entrenamiento funcional, terapia, nutrición, múltiples clases grupales, en algunos casos canchas,
piscina, obviamente en el orden de entre los 80 y los 100, 120 dólares, dependiendo de dónde estés en Latinoamérica. En España una conversión racional a euros indicaría más o menos una tasa de convertibilidad similar, pero en euros. Y en Estados Unidos inclusive marcas que pueden llegar a estar en los 180 dólares, ya en una categoría muy selecta. La ventaja de estos, indudablemente, es el ticket promedio que los usuarios tienen. La desventaja, como te podrás imaginar, es que los costos son bastante altos y al mismo tiempo la exigencia sobre una entrega de calidad de altísimo nivel es un común denominador. El último elemento, que no por último es el menos importante, sino al revés, es el que más crecimiento tiene y el que te invito de pronto a explorar a lo largo de esta certificación, es el gimnasio boutique. En el gimnasio boutique, por definición, lo que se ofrece es único e irrepetible. La cercanía con el cliente es muy estrecha y por lo tanto yo tengo la capacidad de poder ofrecer cosas que en otros contextos me serían muy difíciles. Hablamos de un lugar donde la presentación del socio por su nombre es un común denominador, la del conocimiento y cercanía de cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus regímenes de asistencia, su frecuencia, sus ausencias, está completamente monitorizada por managers o gerentes que se dedican exclusivamente a la calidad de atención al cliente 24/7. Es por eso que estos lugares tienen un alto rango de pago, pero al mismo tiempo un alto rango de fidelización, si es que lográs atinarle al target socioeconómico adecuado, y es un target que por lo general no te deja porque siente el nivel de individualización que ninguno de los otros tres nichos, por decir en términos generales, supo darte. Así que si estos temas te interesan, hay un módulo especial que solamente habla de la clasificación, donde analizamos los metros cuadrados, cuánto es la inversión promedio, cuánto es el ticket promedio, pre-COVID obviamente y post-COVID, con relación a lo que la gente está dispuesto a pagar por ese tipo de servicio. Y es muy interesante que puedas analizar esa información antes de tirarte al agua y decir con 4 o 5 compadres, oye, ¿qué les parece si ponemos un gimnasio? Esa es la parte linda, ¿no? Por lo general siempre en algún acto muy emocional sobre la mesa. Y después tenemos que empezar a definir todo esto antes, repito, de cometer ese hermoso acto de emprender, pero sabiendo a lo que le vamos a tirar. Otro de los temas que vamos a hablar, que viene de la mano con eso, es fundamental, este es un tema que me encanta y aparte me apasiona, que es ¿a quién vas a invitar a tu tripulación? ¿Quién va a ser tu staff? Porque vos y yo sabemos que por más que vos te desvivas, no podés estar 14 o 16 horas de operación adentro de un gimnasio, siendo el dueño, el gestor, el que paga las cuentas, el que gestiona los permisos, el que está al día con las patentes, y al mismo tiempo atender a Doña Rosa, ver el seguimiento, poner el programa. No se puede. Tenés que contratar a alguien. Y ese alguien que en algún momento lo hiciste vos y fuiste muy bueno y eso te alentó a poner el negocio, cuidado, vos no vas a estar entregando el servicio, el delivery no es tuyo, el delivery lo va a hacer alguien más. Y con delivery hablamos de la entrega de experiencia, desde saludar hasta poner un programa, evaluar y dar una interpretación. Entonces la pregunta es ¿a quién contrato? Y ahí viene todo un show. Históricamente nosotros contratábamos gente que tenía un currículum adecuado, tenía experiencia comprobada y en el mejor de los casos un look que pudiese reflejar como un embajador mi marca. Hoy nos damos cuenta, hoy, que estamos justamente en un momento histórico donde lo más importante no es nada de lo que acabo de mencionar, sino la inteligencia emocional, las habilidades blandas, la característica de empatía que este individuo, con un mayor o menor nivel de conocimiento, pero al mismo tiempo con nivel de conocimiento, puede generar como un motor de impacto emocional en la persona que recibe el servicio. Que cuando hablamos de recibir el servicio no es otra cosa que ser recibidos en la institución de una manera cálida, amigable, por mi nombre, teniendo muy claro cuáles son mis intereses, mis planes, los tiempos que yo proyecté para esos planes. Un staff que no solamente me cuida técnicamente para que mi rodilla en un leg press no se salga del plano sagital, lo cual es muy bueno, pero no le interesa tanto eso, le interesa eso, pero lo más importante es cuál es el fin último de que yo tenga una mejor condición física, cuáles son mis sueños, cuáles son mis expectativas, cuáles son los tiempos que yo definí para lograrlo y quién está dando un seguimiento constante de eso en el día a día, en el encuentro humano. Y ahí es donde vemos que las grandes cadenas, por ejemplo, de low cost y high value, tienen sus talones de Aquiles también. Cuando hablamos de un horario pico, donde tenemos 150, 200 personas, ¿cómo haces esto? Es muy difícil sin entrar en la automatización, pero la automatización me lleva a la robotización y a la deshumanización. Por lo tanto, un caballo de batalla que hoy muchas de las empresas que reaccionaron y reaccionan
frente al embiste de los grandes monopolios de low cost, justamente refuerzan habilidades blandas en su gente, porque saben que perfectamente si consolidan comunidades de personas que guardan una mejor relación entre el usuario y el entrenador y el otro entrenador, y entre usuarios y usuarios, esa comunidad se va haciendo un enlace sólido y es más difícil que deserten. Por lo tanto, mi retención al aumentar aumenta significativamente mi utilidad, porque esta industria no es una industria de salir a vender, es una industria de una vez que tengo a mi cliente promedio, que tengo más o menos mi target, desvivirme por fidelizarlo. Estamos en la industria de las emociones y estamos en la industria de la fidelización a través de las emociones. Otro elemento que quiero compartir con vos, que es bien poderoso, es empezar a ver y desmenuzar y desglosar este concepto de rentabilidad. ¿Qué significa que un negocio es rentable? Y básicamente si vos le pedís, ¿no?, a alguien 100, ¿no?, para un préstamo, ese alguien te va a decir, claro, yo te doy los 100, pero yo podría también haber puesto los 100 en un banco con una tasa fija miserable, pero una tasa de retorno adicional, o puedo invertirlo en algo más. Vos, por cada 100 que yo te dé, ¿cuánto me vas a dar de retorno? Y ahí definitivamente ya de lo que estamos hablando es de tener márgenes de utilidad. Así que si la utilidad fuese una cubeta, la cubeta tiene dos perspectivas. ¿Cuánto ingresa por la boca de la cubeta y cuánto desafortunadamente yo tengo que dejar ir, como si fuera una cubeta perforada, pero al mismo tiempo ser estratégico en, hay algunas perforaciones de esa cubeta que hacen que el agua se pierda, que son modificables, si no es que la mayoría. Y hay otras que si no presto atención pueden ser boquetes gigantes por donde todos mis recursos se vayan. Y a la hora de la hora no solamente no obtener rentabilidad positiva, sino al mismo tiempo tener números rojos, que lo que significa es no solamente no puedo devolverte aquello que me prestaste, sino que al mismo tiempo tengo que pedirte más porque necesito mantener las puertas abiertas con la esperanza de que en un futuro, haciendo cosas diferentes, logremos equilibrio y rentabilidad. Así que en esencia tenemos dos partes, una parte llamado ventas y la otra parte llamado retención o fidelización o control de gastos. En la parte de ventas nos metemos de lleno en cuál es la diferencia entre tener una institución que tiene un recepcionista que atiende el teléfono, te dice buenos días, te confirma si estás al día o no con la membresía, te permite entrar, te da una toalla en algunos casos y confirma alguna situación que te pueda estar pasando. Pero él no vende. Es decir, el dueño asume que la persona que llega a la institución y que pide informes compra en piloto automático. Esa era terminó hace mucho tiempo. Hoy en día es tan agresiva la competencia en algunas ciudades como por ejemplo Ciudad de México y en algunas zonas de Ciudad de México como también podrían ser en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de gran urbe, la competencia es bestial, la competencia es salvaje, es un océano comercialmente hablando rojo tinto. Por lo tanto, ya no podés tener un recepcionista que dé informe. Se llama en términos de venta un levantador de pedidos. ¿Cuánto cuesta? 20, deme una. Listo. Firme aquí. Cerrada la transacción, bienvenido al club. Ya no existe más. Eso es década del 90, inicios del 2000, con suerte. ¿Qué es lo que necesitamos? Gente formada en neuroventas. ¿Y por qué en ventas? En neuroventas y no en ventas. Porque hoy es tanto lo que se sabe en neurociencia con relación al comportamiento y la conducta humana en el momento de compra, y es tanto lo que ya hemos desarrollado en estrategias donde ese momento no es en un shopping o en un restaurante, sino es en el momento que estás decidiendo dónde inscribirte en un gimnasio, que hay una enorme diferencia del ejecutivo de experiencia o de ventas que maneja neuroventas, por lo tanto, sabe que no puede presentar el precio al principio, cosa que es aberrante escuchar todavía lugares donde uno llega y dice, hola, ¿qué tal? Vengo a pedir informes, ¿cuánto cuesta? E inmediatamente recibe la respuesta. Es una locura, salvo que trabajes en low cost. Entonces, está bárbaro que lo digas, porque realmente el precio es emocionalmente un muy buen gancho. Sin embargo, en el resto de las instituciones lo que preferimos es básicamente caer en un proceso. Y ese proceso en esencia tiene tres partes. La primera, no hablamos del precio al principio, hablamos de usted al principio. ¿Y quién es usted? Usted que me está viendo, que es el interlocutor, representa básicamente al prospecto. Es esa persona que viene, que al atravesar la puerta ya trae un 70%, acorde a los especialistas en esta materia, de la decisión tomada. Usted nada más necesita patear a gol para el 30% restante. El problema es cómo lo logramos. Y bueno, en esencia, siguiendo un proceso. El proceso tiene tres partes o cuatro. La primera es prospectar. Necesitamos una gran cantidad de leads, ya sea a nivel
de redes sociales, a nivel de referidos de usuarios, a nivel de otro tipo de campañas, inclusive en el mundo análogo u offline, como puede ser salir fuera de tu club e invitar a la gente, organizar un evento masivo invitacional, etc. Necesitas prospectos. Una vez que los prospectos se presentan al club, lo que necesitas es entender quiénes son. A eso le llamamos detectar el dolor, detectar qué es lo que hace que Jorge se presente en un club con la intención de empezar a entrenar o continuar entrenando. ¿Qué lo mueve? Pero no me refiero a si lo mueven los bíceps, los tríceps, ¿qué lo mueve emocionalmente? O sea, si lográramos bajarte de 120 kilos a 90 kilos, que es lo que vos me estás planteando, ¿qué cambiaría en tu vida? Ese es el tipo de preguntas que un muy buen ejecutivo de experiencia genera rápidamente en un prospecto para llevarlo no al mundo donde la corteza prefrontal analiza matemáticamente si tu club es la mejor opción, sino llevarlo a generar una gran cantidad de actividad bioeléctrica, que por definición se llama sinapsis, en regiones que son mucho más límbicas, es decir, que apelan a la emoción. Acordate que como individuos somos, por especie, un individuo que recientemente aprendimos a pensar, evolutivamente hablando. Por lo tanto, acorde a algunos autores, el 85% de nuestras conductas no obedecen a elementos racionales, sino subconscientes o metacognitivos. Por lo tanto, llevar una negociación a un ámbito de nosotros somos más baratos que nuestro competidor de la vuelta de la esquina es nuevamente llevar la negociación al racional, cuando en realidad en ventas hablamos de trate de conocer cuáles son las necesidades del cliente. Así que tema número 1, prospecte. Tema número 2, conozca al cliente. Elemento número 3, informe al cliente. Ahora sí, presente la información. ¿Va a presentar todo el club? No, porque no hay tiempo y posiblemente su club pueda ser también muy grande y con una oferta muy variada. Presente esas piezas de información que son significativas para el yo emocional del prospecto. Una vez entonces usted dio el tour, si tiene obviamente la gente formada para hacerlo, entonces ahora sí pasamos al tercer y último elemento, cierre de ventas. Ya prospecté, eso es previo al proceso, ¿no? Pero parte del proceso importante. Ya conocí, maravilloso, venís muy bien. Ya presenté cómo mi propuesta de valor satisface de manera única e irrevocable tus necesidades. Ahora lo que tenemos que hablar es de precio. Y ahí es donde tenemos ejecutivos de experiencia o vendedores que no han sido formados para esto, que temen hablar, por ejemplo, de precios altos. Si tienen todo un catálogo de precios, tiran el más bajo con el miedo de no ser rechazados, cuando en realidad, si vas a vender a nivel de trabajo hormiga, ¿cuánto vas a tener que tener de gente, de capacidad, como obviamente muchas veces sucede, para poder lograr tu meta financiera? Dicho en otras palabras, si vendemos de a hormiguita, ¿cuántos metros cuadrados debería de tener tu facility, tu local, para poder llegar a punto de equilibrio? ¿No será que los metros cuadrados, que dependiendo del nicho en el que estás, que eso lo vimos en el módulo anterior, definen cuánta gente entra, sobre todo en horario pico? Por lo tanto, si cobras poco, ¿el problema cuál es? Necesitas mucho volumen. Y si estamos hablando de un estudio de no más de 400 metros cuadrados, o quizás menos, ¿cómo vas a lograrlo? Necesita gente agresiva, gente que sepa de entrenamiento de ventas, que permita entonces decir, usted lo que necesita es comprometerse con usted mismo y hoy es ese día. ¿Qué le parece si hoy sellamos un compromiso, usted y nuestra institución, a 6 meses? Fíjense que a 6 meses tengo una promoción. Fíjense que a 6 meses el mes le queda en tanto, que si lo hubiera en forma individual, la diferencia es de $20 por mes. Es más, la institución le está regalando $20, que a su vez usted puede reinvertir en suplementos, en personal trainer, en un masaje de descarga, en una terapia de readaptación para ese dolor de espalda baja que usted plantea. Por lo tanto, mi sugerencia es que hoy haga realmente una inversión que lo comprometa con la acción a 6 meses. Corten. Esto básicamente es parte de los entrenamientos y parte de las estrategias que vamos a compartir con vos dentro de la certificación, justamente en el módulo 4, hablando de neuroventas. Pero ¿de qué me sirven las neuroventas si a la hora de la hora la cubeta, sí, ingresa mucho, pero también se le va mucho? Por lo tanto, bienvenidos al siguiente elemento fundamental en el ámbito de la gestión y la rentabilidad, que es la fidelización. Antes le llamamos retener, pero retener es una palabra que parece como a la fuerza, ¿no? Mi esposa me retiene en esta relación. No, no, no. ¿Estás enamorado? ¿Estás perdidamente enamorado? ¿Eres fiel al matrimonio? Entonces no te retienen. Estás por tu propia voluntad. Básicamente lo que buscamos es que la gente se sienta fiel, se sienta leal, se sienta, esta es una extensión de mi casa, esta es una extensión de mi familia,
Este es el lugar donde yo más disfruto. Aquí nadie me molesta. Aquí no importa si soy director, CEO o soy el que barre la empresa. Aquí soy tratado por igual, con respeto y al mismo tiempo me la paso súper bomba con amigos, con las clases que más me gustan y aparte de todo me siento bien. Cuando cerrás ese ciclo virtuoso, realmente la posibilidad de que la gente se quiera ir es muy baja. Sin embargo, hay muchas estrategias que tenés que tener en cuenta. Voy a compartirte 2 o 3 de ellas. La primera, si vos no tenés un staff que interactúe con la gente, si vos tenés un staff que, por ejemplo, son unos robles, obviamente lucen muy bien ellos y ellas, pero no interactúan con nadie, se la pasan sacándose fotos para el Instagram, es más lo que se ven al espejo, ¿no? Levantando pectorales que lo que pueden atender a Doña Rosa. Tenemos un pequeño problema. Tenés entrenadores, pero tenerlos y no tenerlos es lo mismo, porque no generan impacto positivo y emocional. Por lo tanto, los usuarios que interactúan más veces con otros usuarios, gracias a que tus propuestas de clase apelan a la interacción, porque son lúdicas o hay que interactuar o lo que sea, tienen más probabilidades de quedarse con vos más meses. Y tristemente a los 2 meses y medio o 3 de que una persona en promedio se inscribió en un gimnasio y no recibió este tipo de estímulos, en esencia empiezas ya a pensar en desertar. Y básicamente a los 3 o 4 meses ya está dejándote. Obviamente en el low cost esto puede suceder antes, por eso es que muchas de las cadenas de low cost amarran en contratos a 12 meses con penalizaciones si uno se quiere salir antes. Ahí está un poco el truco de todo esto, lo cual levanta en algunas sociedades un montón de quejas, pero desafortunadamente si no leíste la letra chiquita del contacto, mi hermano, a llorar al cuartito. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No establecemos ese tipo de limitantes, pero nos desvivimos por generar estrategias de fidelización. Entre ellas la que te acabo de mencionar, el mejoramiento del relacionamiento interpersonal entre el staff con el propio cliente, el cliente con otros clientes y por ende, si el staff con el otro staff se la está pasando bien, el ambiente que se genera en el lugar es muy bueno. Por eso, cuando hablamos en el módulo 2 de a quién vas a invitar a tu proyecto, no solamente se trata de un individuo que tiene 10% de grasa, que tiene muy buenas credenciales técnicas, sino fundamentalmente un individuo que le encanta hacer que otros individuos se la pasen bien y que no tiene un ego tan exacerbado donde el ecosistema gira en torno a él. No, en el centro de este torbellino comercial se encuentra el cliente y entender esto desde esta perspectiva es sumamente importante. Ahora sí, lo triste de todo esto es que a la hora de la hora el banco te dice, maestro, llegó la hora de pagarme el préstamo, llegó la fecha corte del mes. El contador te dice, mirá, necesitamos pagar esto a tributación. El de recursos humanos te dice, o vos mismo si sos el de recursos humanos, te dice, mira, hay que pagar la planilla, si no nos metemos en un problema. Es decir, hay una gran cantidad, así como tenemos estrategias de ingresos, hay una gran cantidad de egresos que se van a generar en el centro de acondicionamiento físico. Estos egresos por lo general son altos, en general a otros tipos de instituciones, y relativamente fijos y predecibles en algunos casos, como también en otros pueden ser altamente variables. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? El tipo de luminaria que utilizás, ya sea las horas del día que permanece tu instalación recibiendo luz natural, y eso hace que tengas menos utilización de luz artificial, el tipo de, por ejemplo, tecnología luminaria que estás utilizando, si son focos de LED o si es otro tipo, el tipo de máquinas, qué consumo tiene energía, la cultura que hay de un lugar, por ejemplo, donde si un salón no se está usando, se apaga el aire acondicionado, se apagan las luces, pero ya no como una exigencia, sino porque es un hábito, genera, por ejemplo, un porcentaje de ahorro. Por poner un punto, que es el energético, ahora multiplica todos los que tenés. Uno de los más poderosos es la renta. Por lo tanto, estimado amigo, estimada amiga, antes de tirarte al agua, trata de negociar el mejor escenario posible de renta. El mejor escenario posible. Hay veces que desafortunadamente la renta es muy amigable, pero el lugar te lo están dando en las afueras de un centro poblado, donde no circula nadie, donde al mismo tiempo nadie te ve. Entonces, claro, nos fuimos al extremo. La renta es muy barata, el tema es que no llega nadie. Y nos ha pasado evaluar lugares donde dicen, esto es una ganga, es decir, esto es muy barato. Sí, pero es tan barato que no viene nadie. O sea, esto se va a poblar dentro de 10 años. ¿Cómo haces para desarrollarte hoy que no hay nadie? No, es que en el futuro va a haber un centro comercial y un condominio de clase media, media. Sí, en el futuro, papi. Pero vos estás aperturando quizás en 6 meses y tenés que pagar renta desde los primeros 3. ¿Qué pensás hacer? Ese es el tipo de elementos que vos tenés que pensar. Entonces, de los insumos más poderosos que tenemos es la renta,
Otro de los insumos más poderosos, por ejemplo, es el pago de planilla, sobre todo cuanto más robusta es tu propuesta de valor, más planilla tenés que pagar. Otro de los insumos a veces que uno dice, bueno, ¿qué tan caro podría ser darle una toallita al usuario? Bueno, una toallita al usuario multiplicado por el número de toallas que vas a utilizar en el día, que eso al mismo tiempo se genera una renta fija o con la persona que te renta las toallas o con la persona que te lava las toallas o con el enorme insumo que genera hacerlo vos mismo, nos pone a pensar si realmente ese toque, muy lindo, muy distinguido, por cierto, inclusive en algunos lugares utilizamos que la toalla tenga cierta temperatura y cierto aromatizador, pero claro, estamos hablando de un individuo que paga $120 el mes. Entonces, le doy la toalla y le doy un par de flores o de kiss, ¿no? De chocolates arriba de la toalla. El tema es, ¿todo el mundo está en ese nicho? Ahí es donde tenemos que generar una estrategia muy sólida en el control de egresos y darnos cuenta, antes de firmar el contrato de arrendamiento, cuál va a ser mi punto de equilibrio, cuántos metros cuadrados voy a tener, cuál va a ser mi propuesta de valor, cuántas horas voy a operar, de ese horario de operación, todo el tiempo voy a tener ocupación al máximo. Si no, porque tengo picos en la mañana, cae en la media mañana, un pequeño pico al mediodía, cae de vuelta y un pico en la noche. Bueno, ¿qué puedo hacer en los picos donde no hay gente? ¿Qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, rentárselo a otro outsourcing. Puedo, por ejemplo, generar otras propuestas para nichos muy específicos que no son mis usuarios, que solo vienen y rentan, por ejemplo, un salón de baile para una escuela de baile que no tiene ahora dónde entrenar. Ahí es donde nosotros tratamos de generar máximos puntos de ingreso para afrontar entonces justamente el concepto del egreso, que definitivamente cuando está fuera de control, y esto es bien importante, cuando la empresa fundamentalmente se basa en la confianza, porque es una empresa de características familiares, o porque de alguna manera u otra somos tan amigos, que entonces meto la mano en la caja y digo, chicos, me llevo 20, voy a comprar tal cosa, y entonces empieza a haber un descontrol brutal. A la hora que llegan los pagos es donde las cosas empiezan a complicar, y por lo general, si hay un descontrol en el control de gasto, valga la redundancia, al último perdemos, y perdemos mucho. Perdemos plata, perdemos la ilusión y el sueño, y a veces hasta perdemos los amigos y la gente tan amada con la cual iniciamos este sueño y que finalmente ya no nos podemos ver ni a los ojos por el desastre financiero que generamos. Esperemos que ese no sea el caso y por eso te alentamos a tomar todas estas precauciones antes de tirarte al agua. Y si ya estás viendo este video y te tiraste al agua, por lo menos decir, suave, ¿no? ¿Qué puedo hacer diferente a la luz de que ya estoy embarcado en un proceso de renta? Bueno, escuché algunas iniciativas que pueden ser interesantes o ver toda la certificación y obtener muchísimas más ideas para generar mayor niveles de rentabilidad. Por último, pero no por eso menos importante, imagínate metafóricamente que vos estás conduciendo un gran navío en aguas internacionales, a luces oscuras en la mitad de la noche y de pronto todo tu tablero de control, incluyendo la brújula, desaparece. Y si por las dudas me querés jugar sucio y me decís, bueno, pero sacá la cabeza para afuera de la cabina y mirá las estrellas y hacete el hawaiano, ¿no? Tampoco, está nublado, no ves nada, ¿no? La pregunta es, ¿para dónde vas? Y metafóricamente, los tableros de control que utilizamos en navegación, en aeronáutica y en automovilismo, etcétera, también se utilizan en la industria del fitness. Por lo tanto, uno de los últimos elementos que manejamos en esta certificación es la interpretación de los principales KPI, que son Key Point Indicators, es decir, cuáles son aquellos indicadores que constantemente un buen gerente está mapeando, casi 24/7, algunos ni dormimos por mapear eso, para entender cuál es la salud financiera que tiene la empresa. Entonces hablamos de indicadores, por ejemplo, de cuál es el padrón de usuarios, es decir, cuántos usuarios activos tenés hoy. Otro de los indicadores es cada uno de esos usuarios, qué ticket promedio me está representando. Entiendo que tu membresía vale $50 al mes, pero ¿todo el mundo paga 50? No. Los que difieren los pagos obviamente tienen meses más amigables, por lo tanto ya no es 50 por persona, posiblemente sea mucho menos. ¿Tengo becados? Sí, entonces es aún menor. ¿Tengo promoción tras promoción tras promoción porque no tengo un área comercial como tal, entonces se me ocurre que hoy es un 2x1 y mañana es un 50 de no sé qué? Sí, también lo tengo. Entonces a lo último tenés un ticket promedio tan bajo que por más que el indicador de número de usuarios activos sea bueno, sea sano, es más, ya estés en el tope de lo que tu capacidad instalada permite, el ticket promedio es tan bajo que tu rentabilidad no se ve. Y ahí, si vos no estás atento a eso y no reflexionás, puta, ¿cuántos meses llevo
inyectando capital en esta empresa a punta de promoción y no a punta de mejorar mi propuesta de servicio y justificar de una manera lógica, racional y emocional por qué cuesto lo que cuesto en forma pura, sin necesidad de apelar a los descuentos. Ese es el tipo de indicadores esenciales, básicos, por decir algunos, y ya metiéndonos definitivamente en el mundo de la atención al cliente, del Customer Experience, hay gerencias y hay gente encargada que solamente revisa algo. Jorge se acaba de inscribir hoy al Centro de Acondicionamiento Físico. Maravilloso. La pregunta es, ¿cómo le fue en la primera semana? ¿En la segunda? ¿En el primer mes? ¿En el segundo mes? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo que suceda en términos de frecuencia en este momento tan específico, que es cuando el individuo acaba de ingresar a un centro de acondicionamiento físico, define si se nos va a ir a los 2 meses y medio, con suerte, si no antes, o si de pronto podemos aspirar a tener 6 a 8 o a 12 meses, que sería ya un rango por encima del promedio, dependiendo un poco del nicho en el que estés. Todo eso tiene que estar en algún lado. Y el Excelito o la libretita, obviamente se derrumban frente a los volúmenes de información que tenés que empezar a procesar y ya no estar haciendo filtros en el Excel, sino fundamentalmente despertarte, abrir tu CRM y darte cuenta de que de pronto por colorimetría tenés 3 indicadores en verde, vas muy bien, 2 en amarillo, hay que abrir los ojos, y 1 en rojo. Vámonos directamente al rojo y entender cuál es la causa raíz de ese indicador en rojo. ¿Es un indicador que podría generar una gran lesión a la salud financiera de la empresa? Si la respuesta es sí, hay todo un plan de acción rápido e instantáneo que tiene que articularse para evitar una catástrofe financiera de pronto en un trimestre. Este tipo de elementos, cuando no los tenemos en juego y de pronto te digo, bueno, ¿cuántos socios tenés? Y tu respuesta es, y más o menos un... No, ya si arrancamos con el más o menos, arrancamos con la pata izquierda haciendo derechos. Ahí es donde el valor de entender cuáles son los indicadores reviste un grado de importancia fundamental y obviamente tener software, tener plataformas, ya sea construidas por vos o compradas y customizadas a tus necesidades para poder justamente prever todas estas situaciones. Amigos y amigas, primero que nada agradecerles por esta cantidad de minutos que estuvimos compartiendo con relación a elementos básicos de la gestión. Espero que si estabas interesado en montar tu centro de acondicionamiento físico, bueno, esto te empodere para poder hacerlo, no hay nada mejor que vivir esa experiencia de emprendedor y que si definitivamente te desalentó, no lo veas por ese lado, más bien involucrate, tomá esta certificación y date cuenta de que si manejás más variables, sí es posible que puedas lograr tu sueño, que es el poder gestionar tu propio centro de acondicionamiento físico o involucrarte en una empresa que ya está gestionando centros de acondicionamiento físico, pero ya en tu siguiente nivel de carrera, que no es el de entrenador, sino el de alguien que está en un grado mayor de responsabilidades, que también es entrenador, por cierto, pero que adora que las cosas funcionen y estoy hablando de un buen gestor. Si estos temas son de tu interés, no lo dudes más, inscribite ya en la certificación de Fitness and Health Institute relacionada con gestión de centros de acondicionamiento físico y ahí me daría muchísimo gusto que pudieras luego compartirme tus impresiones. Nos vamos a estar viendo porque tenemos muchos más cursos también de gestión para vos, pero por el momento queremos estar tranquilos de que esta información pueda haberte ayudado o a tomar la decisión o a reforzar que lo que estás haciendo en este momento es lo correcto y lo más importante, estás cambiando vidas. Desde Fitness and Health Institute se despide profesor Jorge Rodríguez, deseándote el mejor de los éxitos. Chau, chau.